Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, ICEAD y Herbol presenta Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Un gusto acompañarlos nuevamente como cada viernes, por supuesto por la red Herbol, acá en Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Hoy estoy acompañando a Pablo Solón. Pablo, buenas tardes. Es un placer compartir este espacio y en esta oportunidad para hablar de un tema muy preocupante, como es el tema de los incendios que ya se han empezado a desatar. Que sin duda estamos en un escenario muy difícil por la pandemia y paralelamente se están dando eventos que nos alarman mucho porque son eventos muy similares a los del año pasado. Hablamos de los incendios y esto es fundamental que comencemos a tratarlo, pero también tratar las demandas que se van a encaminar a partir de lo que se ha hablado, a partir de las conclusiones que se han dado el año pasado tras los incendios, sobre todo que han afectado varias regiones, pero la Amazonía y la Chiquitanía han sido más golpeadas, Pablo. Efectivamente, la situación es muy preocupante y por eso este programa lo hemos denominado Justicia para la Chiquitanía, porque casi ha pasado un año y hasta ahora no hay justicia para la Chiquitanía. Y la próxima semana vamos a tener la visita virtual. Tenía que haber sido una visita presencial, pero no se pudo por la pandemia, de una delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza que va a sostener 2 audiencias para ver cuál es el estado de situación después de los incendios que se produjeron en la Chiquitanía el año pasado. Queremos dedicar este programa a hablar de lo que será esta audiencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en relación al caso que se denomina ecocidio en la Chiquitanía y la Amazonía. Así es, y vamos a hablar fundamentalmente de esto, lo mencionábamos, el registro del año pasado. Recordarán ustedes que a partir de los primeros días de agosto iniciaron algunas de las noticias en los medios de comunicación en Bolivia con algunos titulares que llamaban a esto: el inicio de algunos focos de quema, incendios en algunas regiones de nuestro país, pero sin duda uno no podía anticipar que iba a llegar a tal desastre como llegó hasta las jornadas en que se apagaron estos incendios, que fue en el mes de octubre. Imagínense, desde agosto hasta octubre. Evidentemente estamos hablando de una etapa en la que inician los chequeos en nuestro país y así fue en el mes de agosto. Así que, y hablemos un poco acerca de qué es lo que se está buscando. En este caso, ¿quiénes son los acusados? ¿Quiénes están en el banquillo de los acusados, Pablo? Bueno, en el banquillo de los acusados están fundamentalmente las autoridades. El gobierno, tanto del año pasado, que es responsable de los incendios que se produjeron, como el gobierno actual, porque ha tenido prácticamente una inacción total en evitar, en prevenir que esta situación se vuelva a repetir este año. También están en el banquillo de los acusados los parlamentarios, la Asamblea Legislativa, porque a pesar de que ya va a ser casi un año, no se han anulado muchas de las leyes que se denominan incendiarias, que favorecen los incendios. Y obviamente también están en el banquillo de los acusados instituciones estatales de la Gobernación de Santa Cruz, que tenían la función, por un lado, de prevenir el ecocidio del año pasado y por otro lado, de evitar que esta situación se repita. Y bueno, obviamente tenemos que hablar de quiénes son los acusadores en este caso, Pablo. Esto es lo más particular de este tribunal, porque en este tribunal los acusadores no son solo seres humanos, son seres vivientes, seres que habitan la Chiquitanía, seres que habitan la selva amazónica. Y se dice que no hay lugar en el planeta donde haya mayor cantidad de seres vivos que precisamente en la selva.
esta es la selva, el bosque seco chiquitano, en un amanecer, cuando estos seres vivientes despiertan. Y queremos identificarlos, algunos de ellos, que son precisamente las víctimas de estos incendios, y empecemos por uno que seguramente lo vas a identificar fácilmente, Claudia. Y la gente lo va a identificar, Pablo, porque esos sonidos son tan característicos de esas noches en las que muchos seguramente hemos estado en estas regiones tan bellas de nuestro país. El sonido de los grillos es realmente espectacular. Y este otro. Bueno, ahí podríamos, no sé, quizás identificar algún búho, alguna lechuza. Efectivamente. Y este otro. Ayúdame, Pablo, no sé, ¿una rana? Efectivamente. Eres una mujer del campo y has acertado a la primera. Sí, creo que son característicos igual en todas las regiones, pero tiene la peculiaridad estas regiones de las que hoy vamos a hablar, justamente que tienen especies que no se encuentran en otros lados, Pablo. Por eso es de que el desastre que ha habido el 2019 no es un desastre solamente en Bolivia, se lo ha denominado como un desastre de la región, y en muchos años no había ocurrido una cosa así. Estamos hablando de millones de hectáreas devastadas, así que es importante que mencionemos que dentro de esas hectáreas está esta biodiversidad, están las miles de plantas, de árboles y de especies de animales que han muerto y han sido quemadas en estos incendios. Lamentablemente no podemos traer aquí al programa el sonido de las plantas, es más difícil. No podemos traer el sonido de muchos árboles, pero sí podemos traer el sonido de los animales para que podamos sentir y visualizar quiénes son los demandantes, quiénes son los acusadores en este juicio que se está llevando a cabo la próxima semana por el caso de ecocidio en la Chiquitanía y la Amazonía. Ese es un jaguar. Efectivamente. Que también está en grave peligro, Pablo, por ese tema de los incendios y paralelamente de esta caza indiscriminada que hasta el momento tampoco se la puede controlar en nuestro país, ¿no? Y este es otro animal que también es afectado. Este es bastante difícil. Es el tapir, que tiene este sonido que uno podría creer que es el sonido de un ave, pero no, es el sonido que hace el tapir. Y este otro, este sí es más fácil de identificarlo. ¿Te animas, Claudia? Ay, no, a ver, ayúdame. Ayúdanos. Es el tucán. Este otro animal que precisamente hace 2 días fue el Día Internacional de este animal. Hemos visto muchísimas imágenes de este animal calcinado y quemado. Es el armadillo. Los armadillos, diferentes variedades de armadillos que hay en la Chiquitanía. Y vamos a ir a un parque. Uno, este es mi animal preferido. Ese es sobre todo el gemido de la hembra. Se le conoce como un perezoso. Ay, qué belleza. Oso perezoso, pero en verdad es un perezoso. Es el animal que se mueve, que se desplaza de manera más lenta en la tierra. Espectacular, y además
que la gente sienta un poco esta vivencia y se sienta allá es también importante por un grado de empatía, porque estamos hablando de que si bien los animales no pueden defenderse, tenemos mecanismos en este momento de darles la voz frente a un suceso tan grave que ha ocurrido el año pasado y que hay el riesgo de que vuelva a ocurrir este año si no se hace nada con este paquete de normas que lo mencionábamos, un paquete de normas denominadas incendiarias. Vamos a irnos al primer corte, Pablo, y vamos a continuar, por supuesto, con más de la revista de la naturaleza, Verdades Ocultas. Verdades Ocultas. Y continuamos con su revista de la naturaleza, Verdades Ocultas. Justamente estos sonidos tan maravillosos que escuchábamos es una manera de darle el escenario al tema del que hoy estamos tratando, justicia para la chiquitanía. Estamos tratando un tema muy importante, las audiencias del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Es importante que nuevamente ratifiquemos esta demanda que se está encaminando, este ecocidio que ha ocurrido en la pasada gestión en nuestro país y que hasta el momento no ha llegado a verse, a saber, a establecer las causales de este tema, tampoco a los responsables, pero sin duda tenemos marcados los eventos. Hace un momento lo decíamos con Pablo, de que existen determinadas circunstancias en las cuales se han dado estos incendios. Así que en el banquillo de los acusados hay instancias a las que ya mencionábamos, pero también hay acusadores, y en este caso son esos escenarios, esos sonidos de la naturaleza, animales y plantas que han sido afectados en la región de la Chiquitanía fundamentalmente, pero también la Amazonía en la gestión 2019. Ya hemos hablado de esta parte de los acusados y los acusadores, pero hablemos de quiénes conforman el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, quiénes van a ser en este caso los jueces. Y si me permites, Pablo, los menciono nada más, por favor. Nancy Yáñez, ella es abogada y directora del Centro de Derechos Humanos y Centro de Estudios de Interculturalidad y Derecho de la Universidad de Chile. Felicio Pontes es el ex procurador de la República de Brasil. Él siempre ha tratado temas relacionados en defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Está también Patricia Coalinga, ella es defensora de los derechos de los nativos y de la madre tierra, y ha presentado un caso histórico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del pueblo quichua, que es importante también hablar desde Ecuador. Está también Natalia Green. Ella ha promovido el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución también del Ecuador, y es parte de la Secretaría del Tribunal. Tenemos aquí con nosotros a Nancy Yáñez y Natalia Green, y queremos empezar con una pregunta. ¿Qué son los derechos de la naturaleza y cuál es su importancia? Los derechos de la naturaleza son claves especialmente en un momento como ahora, que estamos viendo que la naturaleza nos habla de tantas maneras para reclamar, ¿no es cierto?, un desbalance que ha existido en el planeta y en las relaciones del ser humano con la naturaleza. Los derechos de la naturaleza no son más que considerar a la naturaleza como un sujeto de derechos, como una persona jurídica, un sujeto que se respeta, que se protege, y no un objeto que se explota, que se destruye. Normalmente en el derecho normal las personas tienen el derecho al ambiente sano, pero el ambiente sano es simplemente una manera para que el ser humano utilice los recursos de la naturaleza, pero la naturaleza como tal no tiene derechos. Sin embargo, en países como Ecuador, en países como Bolivia y en tantos otros países que han dado este excelente paso de reconocer los derechos de ecosistemas como son ríos o parques nacionales, ha sido muy importante porque empiezan a dar voz a la naturaleza en un espacio y en un momento donde la naturaleza tiene que ser considerada en un sistema jurídico que siempre la ha rechazado. No son ni más ni menos importantes que los derechos de la naturaleza, sino que deberían ser completamente complementarios. Mis derechos como ser humano no pueden existir y no pueden desarrollarse sin que la naturaleza tenga derechos. Y mis derechos terminan cuando comienzan los derechos de la naturaleza. ¿Por qué es importante pensar en los derechos de la naturaleza? Porque además cambia el paradigma. Se ha entendido, y así se construye un poco la organización social, de que el hombre está en la cúspide de la cadena evolutiva primero,
Y segundo, que además como ser racional es el custodio de todo. Y la verdad de las cosas, que esa concepción solo ha demostrado que en definitiva el hombre se ha puesto en una condición de hegemonía para deteriorar los elementos que configuran la naturaleza, adjudicándose además un derecho de vida hegemónico en este planeta. Porque justamente hemos olvidado la naturaleza dentro de su sistema jurídico y al tratarle como un objeto, vemos ahora las consecuencias de un sistema que realmente la ha mercantilizado, la ha utilizado a más no poder y no le ha dado paso a la naturaleza de restaurarse, de regenerarse y de realmente ser un actor dentro de la mesa de negociación para que se pueda ser escuchada y para que puedan ser respetados sus derechos, sus ciclos vitales, su mantenimiento, sus funciones evolutivas. Toda la biodiversidad que configura su existencia puede vivir en armonía, y eso supone entonces que todos los elementos de la naturaleza pueden vivir en una condición en la cual aquí no hay especies con derechos preferentes, sino que aquí hay una multiplicidad de actores que tenemos entonces la obligación de garantizar este equilibrio. Bueno, y hablemos un poco a qué nos referimos, cuáles son específicamente estos derechos de la naturaleza para que la gente los conozca. Por ejemplo, en Ecuador existe, en nuestra Constitución se reconoce que la naturaleza es sujeto de varios derechos, el derecho a la existencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos evolutivos, ¿no es cierto?, y a la regeneración. Esto es de regeneración y restauración. Estos derechos son muy importantes y se han visto replicados en otros sistemas a los que se le ha concedido derechos de la naturaleza, ya que es un absurdo, ¿no es cierto?, en este siglo, seguir pensando que la naturaleza no tiene el derecho a existir. Y es así, en efecto, en países donde no se reconocen derechos de la naturaleza, esta simplemente es un objeto de utilización, un recurso. Pero es importante considerar que la naturaleza tiene el derecho a existir, tiene el derecho a que se garantice su vida, a que se garanticen sus ciclos, y por lo tanto, si es que estos se ven afectados, se garantiza el derecho a la restauración y a la regeneración integral. Muchas gracias, Nancy y Natalia. Aquí en Bolivia y en muchas partes nos preguntamos ¿qué es el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza? ¿Cómo surge? ¿Y qué es lo que persigue este tribunal? Bueno, el Tribunal de Derechos de la Naturaleza es un espacio muy importante porque ha sido un espacio que por ya varios años ha dado una voz no solamente a los guardianes de la naturaleza, pero a la naturaleza mismo. Es un espacio subsidiario a los estados, ¿no es cierto? Un espacio que surge de la sociedad civil, ya que los estados no están cumpliendo su rol de garantizar los derechos de la naturaleza. Entonces, así como se hizo un tribunal de la sociedad civil después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, para juzgar los crímenes de guerra, se hace ahora un tribunal de derechos de la naturaleza para juzgar los crímenes contra la naturaleza, porque la naturaleza, sus derechos están siendo violados, y ese tribunal lo que hace es crear una plataforma, primero para normalizar el concepto, segundo para dar voz a la naturaleza y a sus guardianes, y tercero para crear jurisprudencia positiva alrededor de los derechos de la naturaleza y demostrar que estos crímenes ocurren en todas partes del mundo y que es muy importante que sean juzgados. ¿Juzgados por quién? Juzgados por personas que tienen un nivel de autoridad ética y moral, que han sido cuidadosamente seleccionados por la Secretaría del Tribunal para que cumplan un rol de respeto, porque ellos tienen un respeto a la ciudadanía porque tienen una autoridad ética y moral. Entonces, seleccionamos a jueces con una trayectoria impecable para que se vean que sus sentencias y sus voces sean respetadas ante sentencias que tienen que darse en favor de la naturaleza. Estos tribunales ya se han venido dando a nivel internacional y a nivel regional. Se dio un tribunal en Quito, otro en Lima, otro en París, otro en Bonn. Se han dado algunos regionales, se dio uno en Chile, se va a dar uno ahora en Europa, y se han dado varias audiencias también puntuales en varias partes del mundo, en Australia, en Estados Unidos, en Brasil, en Ecuador. Si nosotros estamos de acuerdo que la naturaleza
tiene derechos, nosotros como pueblo tenemos que asegurarnos que nuestras sociedades actúen en consonancia con esa obligación. Y que cuando eso no ocurre, en definitiva, el sistema normativo que ha sido adoptado en el marco de nuestra deliberación democrática se aplique. Por eso es que yo creo que los tribunales éticos tienen un rol fundamental, porque uno perfectamente puede decir, mire, es parte en una sociedad realmente democrática, en donde en definitiva pueden convivir los espacios de deliberación también de la sociedad civil para determinar cómo se adjudican y cómo se respetan en definitiva los derechos, y servir en definitiva de referente ético, en particular cuando las instituciones han sido capturadas por grupos hegemónicos. Entonces actúa como un tribunal que hace contrapeso a las instituciones. Bueno, y lo decíamos, estamos en contacto y en esta entrevista importante con lo que son parte de estos jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. ¿Por qué es tan importante que hablemos de esto? Evidentemente, estamos en un escenario complicado, pero estamos también en un escenario en el que tenemos que encaminar esta demanda, este ecocidio suscitado aquí en nuestro país. Así que muchísimas gracias a Nancy y a Natalia que nos están acompañando. Y hay una pregunta que también se queda en el aire, es ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de estas sentencias, dado que no son vinculantes y obligatorias, que quizás para algunos gobiernos esto hace que descarguen su responsabilidad? Entonces, ¿cuál es la importancia? En efecto, las sentencias no son vinculantes, sin embargo, lo que buscamos también con los tribunales es que sean muy difundidos por la prensa, para que se vea y se escuchen las voces de aquellas personas que están presentando entre los tribunales en varias partes, no solamente del país donde se presenta, sino del mundo entero. Realmente, al no ser una sentencia vinculante, cumple con dos funciones. Una, de ser un ejemplo de jurisprudencia, es decir, es una sentencia muy bien redactada, con apoyo de abogados conocedores de la temática, con el respaldo y obviamente con la revisión y apoyo de los jueces que conforman los tribunales, pero son sentencias que presentan una jurisprudencia para que aquellos jueces que viven, ¿no es cierto?, en las cortes de cada país puedan utilizar las sentencias como jurisprudencia y como ejemplo de lo que se debería juzgar para poder garantizar los derechos de la naturaleza, porque en efecto, al no ser vinculantes, no se pueden aplicar directamente, pero sí pueden ser un ejemplo para que los jueces puedan utilizarlas en sentencias, ¿no es cierto?, de las cortes nacionales, y sí han sido utilizadas de esta manera. Sin embargo, lo que sí hacen las sentencias es que con la presión mediática, demostrar qué es lo que está sucediendo con la sociedad civil, qué opina la sociedad civil y cómo la sociedad civil juzga estos casos. Son casos que se ven a través de la óptica de los derechos de la naturaleza, y que obviamente al crear un ambiente, al crear una difusión que sea positiva o negativa sobre tal o cual tema, se crea una presión social que muchas veces ha llevado a las autoridades a cambiar legislación para poder adaptarse a esto que está siendo una crítica, una demanda, ¿no es cierto?, de la sociedad civil. Entonces, si bien es cierto, no son vinculantes, terminan siéndolo a través de la presión de la sociedad civil, de los medios de comunicación, que demuestran que este debe ser el camino y que las autoridades realmente deberían no solo reconocer los derechos de la naturaleza, sino también aplicar este tipo de sentencias en donde la naturaleza es parte de la negociación, parte de los actores afectados. El caso de ecocidio en la Chiquitanía y la Amazonía fue presentado en el mes de diciembre en la quinta sesión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza que se realizó en Santiago de Chile. Allí se presentó el caso y el Tribunal Internacional resolvió de que este caso ameritaba ser considerado y analizado a profundidad por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Quisiéramos que nos expliquen por qué de un montón de violaciones a los derechos de la naturaleza que existen en el planeta, se le ha dado tal relevancia e importancia al caso del ecocidio en la Chiquitanía y la Amazonía que sucedió el año pasado en Bolivia. Yo creo que el caso es sin lugar a duda un caso emblemático por varias razones, digamos. La primera es porque permite ilustrar sobre lo que es el ecocidio.
¿no? Uno podría decir, mire, si uno mira cómo se ha desarrollado los acuerdos en la comunidad internacional, un acuerdo que es norma, se dice, de jus cogens, ¿no? Es una norma de rango superior, es el genocidio, ¿no? Uno dice, mire, si hay un consenso que nosotros tenemos en la comunidad internacional, es que el genocidio está prohibido. Independiente si un país firmó o no la Convención contra el Genocidio, está obligado a prevenir que hayan actos de genocidio en su territorio y por supuesto que está absolutamente proscrito prácticas genocidas en su territorio, ¿no es cierto? De igual forma, nosotros debemos construir esta, y me parece que participa de alguna manera de los mismos elementos, la prohibición del ecocidio. O sea, cuando nosotros tenemos un ecosistema como el ecosistema de la Chiquitanía, de los bosques de la Chiquitanía y de la Amazonía, donde tienen lugar los incendios, que constituyen en definitiva en el fondo un patrimonio, ¿no? De un pulmón ecológico para toda la humanidad, para todo el planeta, para todos los seres vivos, vuelvo a señalar, que alberga una biodiversidad de formas de vida, de todo orden, ¿no? El poner en riesgo este ecosistema al punto de su extinción constituye un acto tan grave que puede ser homologado al genocidio. Porque lo que hace es exterminar los seres vivos en ese territorio, que es el de mayor biodiversidad del planeta. O sea, no podemos, sino, en definitiva, en mi opinión, pensar que la comunidad internacional debe avanzar en la línea de garantizar que el ecocidio tenga este estatuto de norma de jus cogens, es decir, de una norma de rango superior que está prohibida absolutamente en cualquier evento y que por lo tanto impone a los estados obligaciones concretas de prevención y de reparación. El tema del ecocidio es muy interesante porque así como se habla de genocidio, ¿no es cierto? El ecocidio es cuando se da una masacre a gran escala en contra de la naturaleza. Cuando varias especies se ven vulneradas, se les lleva a la extinción debido a una u otra actividad y por lo tanto es una actividad de un desastre a tan grande escala, a tal magnitud, que se produce un ecocidio contra la naturaleza. Eso es... Existen algunos lugares, por ejemplo Europa, que han promovido mucho el que se defina, ¿no es cierto?, el ecocidio, que existe una pena por el ecocidio, ya que no solamente en Europa, sino en el resto del mundo, cada vez más, especialmente con la crisis climática, vemos que el accionar del ser humano en la naturaleza está provocando varios ecocidios, y que este incontrol, ¿no es cierto?, este desbalance con la naturaleza, utilizar a la naturaleza como un objeto y un recurso supuestamente infinito, ¿no es cierto?, cuando vemos que es completamente finito y que hemos rebasado los límites planetarios, hace pensar y hace más aún necesaria la idea de reconocer los derechos de la naturaleza y tener tribunales que juzguen estos casos que están llevando realmente a la extinción de tantas especies y a la vulnerabilidad de ecosistemas tan frágiles. Las leyes que se adoptan precisamente para reconvertir ese territorio a actividades productivas y en definitiva consolidar el ecocidio por medio de leyes que finalmente no solamente establecen la impunidad respecto de los hechos que generaron finalmente los incendios, sino que además permite entonces que ese territorio no se restaure ambientalmente, sino que sea reconvertido en definitiva para cumplir funciones de producción, haciéndose de esa manera cómplice con el ecocidio del territorio. Y entonces ahí, en definitiva, este es un caso particularmente emblemático, ¿no? Porque no solamente el Estado no se hace cargo de la gravedad de la situación, sino que no solo adopta medidas de reparación, sino que además agrava la situación por medio de las medidas legislativas que adopta.
Bueno, y estamos en un escenario diferente, este escenario de la emergencia sanitaria por la pandemia, para que conozcamos un poco más, porque evidentemente se han tenido que postergar algunas visitas, algunas actividades fundamentales ligadas sobre todo al tribunal. Y en este caso, para que la gente conozca, es cómo se van a encaminar el tema de las audiencias, cómo se van a desarrollar y cómo van a ser, por favor. Bueno, justamente el año pasado, cuando nosotros estábamos organizando el quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en Chile, lo estábamos organizando a la par de la COP, ¿no es cierto?, que iba a darse en Chile en ese momento. Después los planes cambiaron, pero principalmente en el transcurso del año fuimos, nos llamó la atención el tema de los incendios que se dieron en la Chiquitanía y en la Amazonía, que fueron mucho peores que lo que se habían dado en años anteriores, y se dio un real caso de ecocidio. Por lo tanto, este caso fue presentado en el Tribunal de Chile y los jueces, un panel de jueces muy respetados que escuchó el caso en Chile, determinó aceptar el caso de la Amazonía y de la Chiquitanía como casos de violaciones de derechos de la naturaleza, aceptando en efecto que se había producido un ecocidio por el tema de las quemas, que eran mucho peores que lo que se había dado en los otros casos, en los otros años, y para identificar cuáles eran las diferentes razones, ¿no es cierto?, que habían conducido a este aumento de las quemas en estas regiones tan biodiversas y que por lo tanto tenían que ser no solamente controladas, sino especialmente en el caso de la Chiquitanía, varias leyes y decretos arrogados, ¿no es cierto?, porque son aquellos que impulsan el tema de las quemas. Entonces este caso fue por este tribunal con un panel muy importante de jueces admitido, y se aceptó que hay una violación de derechos de la naturaleza, que existe un ecocidio y que medidas deben tomarse. Por lo tanto, incluso parte de la sentencia del veredicto de Chile era que vaya una delegación a la Chiquitanía a constatar in situ lo que estaba ocurriendo con el tema de las quemas. Sin embargo, la pandemia cambió los planes y por lo tanto se realizará la próxima semana una audiencia para poder escuchar este tema que es tan urgente, ya que las quemas vuelven a repetirse con más intensidad y vemos ante nuestros ojos un verdadero ecocidio contra la Amazonía, contra la Chiquitanía. Y nos tenemos que ir al segundo corte, por supuesto, de Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Lo decíamos y lo mencionamos en una iniciativa de Fundación Solom, Fundación Jubileo, ICEAD, Ecotambo y el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia a través de la red Herbol. Verdades Ocultas. Retornamos con la revista de la naturaleza. Hoy estamos con Pablo Solón hablando de un tema fundamental y lo hemos titulado Justicia para la Chiquitanía. Estamos hablando de todo este proceso que se está encaminando con el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Por supuesto que vamos a tener las visitas y se está iniciando todo este proceso de audiencias. Estamos conociendo los contenidos, pero fundamentalmente cómo se van a llevar adelante estas audiencias para que la gente también un poco sepa, porque tenemos un evento catastrófico, un desastre, un ecocidio suscitado el año pasado. Entendamos de que han habido una gran pérdida de hectáreas, biodiversidad, plantas, animales, pero hasta el momento no tenemos ni sanciones ni responsables, y esto prácticamente para las autoridades es como si hubiera quedado en nada. Pero tenemos una invitación importante también que hacer, porque la siguiente semana, lo mencionaba Pablo, vamos a tener la visita de este tribunal y estamos hoy con la participación de Nancy Yáñez. Lo decíamos, ellas son jueces, parte de este tribunal. Nancy Yáñez, lo decíamos, es abogada y directora del Centro de Derechos Humanos y Centro de Estudios de Interculturalidad y Derecho de la Universidad de Chile, y estamos también con Natalia Green, quien ha estado promoviendo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Ecuador. Nos acompañan ellas y conozcamos un poco más, lo decíamos, y fundamentalmente, ¿qué es lo que espera el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza con estas audiencias que se van a encaminar la siguiente semana? Bueno, como he mencionado, originalmente se había previsto una delegación que visita la Chiquitanía, una delegación que consistía en el viaje de Nancy Yáñez, abogada chilena, de Felicio Pontes, abogado brasilero, y de Patricia Huelinga, dirigente indígena de Sarayaco, y de mi persona a la Chiquitanía. Dado que esto no pudo darse por la pandemia, hemos decidido hacer una audiencia en línea, que hemos visto la tecnología nos ayuda para poder solventar esos problemas, especialmente por temas de tiempo, ya que las esquemas vuelven a darse, y se dará entonces una audiencia en línea que empezará este lunes 17 de agosto a las 3:30 de la tarde, hora Bolivia, en donde se escucharán los testimonios de las comunidades directamente afectadas, de las organizaciones que han apoyado
a tratar de resolver este problema, o que han evidenciado, por ejemplo, los bomberos han evidenciado este grave ecocidio. Escucharemos a una serie de organizaciones, de personas, de organizaciones y comunidades que están involucradas, y vamos a recibir evidencia sobre este caso. Justamente la Secretaría el día de hoy ha emitido una comunicación en donde abre las puertas a la recepción de documentos y evidencias sobre el caso de la Chiquitanía. Tendremos 2 días de audiencia. Esto será el día lunes 17 y martes 18 de agosto a las 3:30 de la tarde, hora Bolivia, en donde escucharemos los argumentos de las comunidades y organizaciones, como lo he dicho. El día miércoles sesionará el tribunal a puerta cerrada con los jueces para que puedan elaborar la sentencia, y el día jueves 20 de agosto a las 3:30 de la tarde sesionará de nuevo el tribunal en una audiencia en línea que se dará por la plataforma Zoom, pero que también será retransmitida por varias plataformas del tribunal y de otros a través de Facebook, donde se dará a conocer la sentencia final de este caso. Afortunadamente la tecnología tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y algunos de los, por lo menos nos permite estar, a pesar de las circunstancias, llevando adelante este trabajo. Nosotros fundamentalmente lo que buscamos, y en particular lo que buscábamos en la visita en terreno, es levantar evidencia, ¿no? Buscar evidencia que nos permita, en definitiva, dimensionar, hacer el ejercicio que es propio de un órgano de deliberación jurisdiccional que busca dar por probar los hechos que han sido denunciados, y en este caso en particular establecer qué dimensiones en definitiva tiene el caso, precisamente para configurar lo que hemos señalado es el tipo de ecocidio. Un tema importante es, ¿va a participar el gobierno, las autoridades nacionales y departamentales de estas audiencias? Hace un par de días, la ministra de Medio Ambiente y Agua hizo una declaración diciendo que prácticamente el tema de los incendios estaba bajo control este año y que no habría de qué preocuparse. Sin embargo, cuando uno ve las cifras, vemos de que los incendios se están disparando. La noche de San Juan, en el mes de junio, fue la noche con mayor cantidad de incendios en ese mes, 650, y el pasado 8 de agosto hemos llegado a 2.311 incendios. A pesar de eso, las autoridades dicen que esta situación está bajo control. ¿Qué va a hacer el tribunal? ¿Los ha convocado? ¿Qué información les ha solicitado? ¿Ha habido respuesta de las autoridades? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, y en efecto nosotros emitimos la sentencia, y al emitir la sentencia del Tribunal de Chile, nosotros dirigimos una copia física a la Embajada de Bolivia para que ésta pueda llegar a las autoridades respectivas, y como bien se menciona, en ese veredicto se plantearon medidas cautelares y varias recomendaciones sobre lo que debería darse para que no se repitan este ecocidio en este presente año. No ha habido una comunicación oficial ni una respuesta oficial a estas comunicaciones que se dieron en enero, y a comienzos del mes, el día 3 de agosto, se volvió a emitir otra comunicación al gobierno de Bolivia, no solamente sugiriendo y pidiendo la información que se había solicitado, reiterando ese requisito, sino también invitando a esta audiencia. El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza está abierto para escuchar a tanto la parte demandante como a la parte implicada, y por lo tanto hemos abierto esta audiencia también a las autoridades bolivianas. Nos hemos hecho llegar esta invitación a través de una carta formal y por medios digitales a través de la Embajada de Bolivia y Bolivia en Ecuador, y no hemos recibido una respuesta todavía sobre ni su participación ni medidas que se han dado para poder limitar, ¿no es cierto?, o tratar de prevenir los incendios que empiezan ya a darse en la Chiquitanía. Yo celebro el que podamos escuchar el sonido de la madre tierra, el sonido de los animales y las voces de la gente que habita en los territorios. Porque de esa manera también uno puede dimensionar. Esto no es una cuestión técnico-científica que permita en definitiva solamente entregar evidencia respecto a cómo, de qué manera los componentes en definitiva biológicos de la naturaleza se pueden o no ver afectados y
de qué forma, sino que cómo se percibe en el territorio, ¿no? Las afectaciones que han producido este tipo de hechos desde la perspectiva del deterioro ambiental, pero también del deterioro social. Así es, y agradecemos nuevamente a Nancy Áñez que nos ha acompañado, que es parte de los jueces que forman parte de este tribunal internacional de los derechos de la naturaleza. Nos ha acompañado también Natalia Green, fundamentalmente para que conozcamos un poco más acerca de todos estos procesos que se van a encaminar con estas audiencias y también lo que engloba. Lo decíamos, hemos hablado un poco acerca de qué partes son los acusados en este caso, quiénes son los acusadores. Hablábamos de biodiversidad, animales y plantas, pero también es fundamentalmente mencionar que pueblos indígenas han estado afectados por estos incendios y hoy también están teniendo graves consecuencias, sobre todo en su producción y en sus formas de vida, que han quedado totalmente afectados y alterados con estos incendios del año pasado. Muchos se preguntarán cómo se puede seguir de manera virtual estas audiencias del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Las audiencias se van a llevar a cabo en la tarde del día lunes y del día martes, y usted puede seguirlas a través de la transmisión en vivo que se hará por la página de Facebook del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que será retransmitido por la página de Facebook de la Asamblea por los Bosques y la Vida de Bolivia. Cabe destacar que la importancia de esta sentencia es no solo el de hacer justicia con lo ocurrido el año 2019, sino evitar que se vuelva a repetir un nuevo ecocidio este año, el 2020. Teníamos también una actividad importante, Pablo, que hemos encaminado este año justamente con la visita de representantes de estos pueblos indígenas de la Chiquitanía que decían de que evidentemente la situación del incendio el año pasado ha movilizado a muchos colectivos, ciudadanía, autoridades, representantes, pero que con el pasar del tiempo es como si la ciudadanía se hubiera olvidado de esta lucha. Permanentemente tenemos que mantenernos al tanto de estos temas porque todavía tenemos consecuencias, pero está marcada y latente esta situación y esta alerta de que se sigan dando estos incendios, así que es fundamentalmente decir también que se está representando a estos pueblos indígenas afectados por estos incendios, Pablo. El año pasado hubo un símbolo que a todos nos golpeó mucho, que algunos se acordarán del nombre de Valentina. Valentina es el nombre de una osa hormiguera que logró sobrevivir al incendio, pero que sin embargo fue asesinada, porque ese es el término, a golpes, por quienes tenían la responsabilidad de cuidarla y de protegerla. Y terminamos aquí el programa con el sonido de Valentina, el sonido que hacen los osos hormigueros. Verdades ocultas.